En la boda de mi hijo, no mencioné que hace años puse todo a nombre de sus futuros hijos. Desde mi asiento, en la mesa número 12, ubicada estratégicamente detrás de un arreglo floral del tamaño de un refrigerador, observaba cómo Alejandro y su prometida, Carmela, sonreían radiantes a todos los invitados, todos menos a mí. La herencia que mi difunto esposo Manuel había dejado financiaba esta ostentosa celebración, aunque nadie lo sabía. Las copas de champán brillaban bajo las luces, mientras el fotógrafo capturaba cada momento de la familia perfecta, una familia de la que yo parecía haber sido borrada. Apreté mi bolso contra mi regazo, sintiendo el peso del sobre que contenía mi regalo de bodas. Dentro, un simple papel que cambiaría todo. Mi nuera me miró una vez, su sonrisa desvaneciéndose momentáneamente antes de volver su atención a los invitados más importantes. La traición no llegó de repente, fue un proceso lento y calculado. Siempre fui una mujer precavida. Cuando Manuel falleció hace 5 años dejándome su fortuna y las empresas familiares, Alejandro mostró un repentino interés en los asuntos de familia. Al principio agradecí su apoyo. Mi hijo, graduado en Administración de Empresas, parecía la persona ideal para ayudarme con los negocios. Pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a cuestionarme cada decisión. Mamá, estás envejeciendo, deberías descansar, me decía con falsa preocupación. Yo puedo encargarme de todo. Lo que realmente quería decir era: dame el control total de la fortuna familiar. Nunca le conté que, tras la muerte de Manuel, consulté con los mejores abogados de Madrid. Mi esposo y yo habíamos construido nuestra fortuna desde cero y no iba a permitir que décadas de esfuerzo terminaran en manos equivocadas. Por consejo de mi abogada, Elena Vázquez, creé un fideicomiso blindado. La fortuna familiar estaba a mi nombre, pero con una cláusula especial. Tras mi muerte, todo pasaría directamente a mis nietos cuando cumplieran 25 años. Alejandro no figuraría en ninguna parte del testamento. El cambio en su comportamiento fue gradual. Las llamadas diarias se volvieron semanales, luego mensuales. Las visitas a mi casa en el exclusivo barrio de Salamanca se redujeron a encuentros en restaurantes donde siempre tenía una reunión después. Cuando conoció a Carmela, las cosas empeoraron. Ella venía de una familia adinerada pero en declive y veía en mi hijo la oportunidad perfecta para mantener su estilo de vida. Isabel, ¡qué vestido tan interesante! Fue lo primero que me dijo Carmela cuando nos presentaron, mirando mi ropa de diseñador como si fuera una reliquia de museo. Alejandro me ha contado que fuiste maestra antes de casarte. Qué adorable que hayas tenido tu pequeña carrera. Mi pequeña carrera había sido como directora financiera de una multinacional antes de crear mi propia empresa con Manuel, pero sonreí y asentí, observando cómo mi hijo se transformaba en alguien que no reconocía cuando estaba cerca de ella. Las invitaciones a eventos familiares comenzaron a perderse. Me enteraba de cumpleaños y celebraciones por fotos en redes sociales. Oh, mamá, estaba seguro de que te habíamos avisado. Se disculpaba Alejandro con falsa preocupación. Debes haber olvidado revisar tus mensajes. El colmo llegó hace 3 meses, cuando necesité una intervención quirúrgica menor. Llamé a Alejandro para informarle. Lo siento, mamá. Estamos en Ibiza este fin de semana. Seguro que puedes pedir un taxi al hospital, ¿verdad? Te llamaré cuando volvamos. Ese día, mientras esperaba sola en la sala de preoperatorio, tomé una decisión. No había venganza más dulce que la paciencia, y yo podía ser muy paciente. Mientras observaba el salón de bodas, recordé la reunión con mi abogada hace apenas una semana. Isabel, ¿estás segura de esto?, me había preguntado Elena mientras repasábamos los documentos finales. Completamente, respondí. Han demostrado quiénes son realmente. Ahora me toca a mí. El momento del brindis llegó.
Los padres de Carmela, vestidos con ropa que claramente no podían permitirse, levantaron sus copas. Su padre pronunció un discurso sobre unir dos grandes familias y el brillante futuro financiero que les esperaba. Vi a Alejandro sonreír con suficiencia. Cuando terminaron los aplausos, sorprendentemente, el maestro de ceremonias me miró. ¿Y ahora? Unas palabras de doña Isabel Ramírez, madre del novio. Pude ver el pánico instantáneo en los ojos de mi hijo. Claramente, esto no estaba en el programa que él había aprobado. Más tarde descubriría que fue obra de Mercedes, mi fiel asistente durante 20 años, quien había insistido discretamente al personal. Me levanté con calma, alisando mi vestido de seda azul. A mis 68 años, seguía manteniendo la postura y presencia que había intimidado a docenas de ejecutivos en salas de juntas. El silencio cayó sobre el salón mientras caminaba hacia el micrófono. ¡Qué día tan especial! Comencé observando cómo mi hijo y su nueva esposa intercambiaban miradas nerviosas. El día en que un hijo inicia su propio camino marca un antes y un después en la vida de cualquier madre. Vi a Alejandro relajarse ligeramente. Pensaba que daría el discurso típico, lleno de buenos deseos y anécdotas sentimentales. Como todos saben, la familia Ramírez tiene una larga tradición en el mundo empresarial. Mi difunto esposo Manuel y yo construimos nuestro legado desde cero. Hice una pausa mirando directamente a mi hijo. Un legado que siempre hemos querido proteger para las generaciones futuras. La tensión volvió al rostro de Alejandro. No tenía idea de lo que venía. Por eso, mi regalo de bodas es algo especial. Saqué el sobre de mi bolso. En honor a esta unión, he finalizado la transferencia de todas las acciones de Empresas Ramírez a un fideicomiso irrevocable. Un murmullo recorrió la sala. Vi a los padres de Carmela inclinarse hacia adelante con interés. Este fideicomiso está diseñado para proteger el futuro de los hijos que vengan de esta unión. Ninguno de los activos podrá ser vendido, transferido o modificado. Y para asegurar que todo se maneje correctamente, he designado a un consejo administrativo independiente que supervisará las operaciones hasta que mis nietos alcancen la edad adecuada para asumir el control. El rostro de Alejandro había perdido todo color. Carmela, a su lado, mantenía una sonrisa congelada que no llegaba a sus ojos. En otras palabras, continué con una sonrisa amable. Me complace anunciar que el futuro de la familia está asegurado. Aunque no exactamente como algunos habían imaginado. Levanté mi copa hacia la pareja. Por un matrimonio lleno de sorpresas, que esta sea solo la primera. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía cortarse. Luego, como si despertaran de un trance, los invitados comenzaron a aplaudir mecánicamente, sin entender completamente lo que acababa de suceder. Pero Alejandro lo entendía perfectamente. Mientras volvía a mi asiento, pude sentir su mirada clavada en mi espalda. La traición familiar que había orquestado durante años acababa de encontrarse con la venganza que yo había planeado meticulosamente. La fiesta continuó, pero ahora con una corriente subterránea de tensión. Vi a Alejandro susurrando furiosamente con Carmela en un rincón. Ella gesticulaba con las manos, claramente alterada. Los padres de Carmela los observaban con evidente preocupación. Mercedes se acercó a mi mesa, ocupando discretamente el asiento vacío a mi lado. «La bomba ha sido lanzada», murmuró sirviéndome una copa de champán. «Y ahora veremos cómo manejan los escombros», respondí, sintiendo una calma que no experimentaba desde hace años. Durante el baile, Alejandro finalmente se acercó a mi mesa. Su rostro intentaba mantener una sonrisa, pero sus ojos revelaban furia apenas contenida. «Mamá, ¿podemos hablar en privado un momento?» «Por supuesto, hijo», respondí con tranquilidad. «Las conversaciones sobre herencia siempre son mejores en familia, ¿no crees?» Nos dirigimos a una pequeña sala adyacente al salón principal. Apenas cerró la puerta, su fachada se derrumbó. «¿Qué demonios has hecho?», siseó.
¿Tienes idea de lo que acabas de provocar? He protegido el patrimonio familiar, respondí con calma, algo que tu padre hubiera querido. Es mi herencia, exclamó olvidando bajar la voz. Hemos estado esperando, planificando. Se detuvo, dándose cuenta de su error. ¿Planificando qué exactamente, Alejandro? Pregunté, manteniendo mi tono sereno. ¿Planificando cómo gastar un dinero que aún no es tuyo? ¿Planificando cómo excluirme de tu vida una vez que tuvieras control sobre todo? No entiendes nada, respondió, pasándose una mano por el cabello perfectamente peinado. Carmela y yo teníamos planes para expandir la empresa, para modernizarla, planes que nunca consideraste compartir conmigo, la actual presidenta y accionista mayoritaria. Señalé. ¡Qué curioso! Eres una mujer mayor, mamá, dijo, cambiando su estrategia a la condescendencia que tanto había utilizado últimamente. Queríamos evitarte preocupaciones. Pensábamos cuidarte, darte todo lo que necesitaras, excepto respeto y un lugar en la vida de mi propio hijo, respondí. Su rostro se endureció. ¿Esto es una venganza por no llamarte lo suficiente? ¿Por no invitarte a cada pequeña reunión? No, Alejandro, dije levantándome. Esto es protección. Protección para el legado que tu padre y yo construimos, y protección para mis futuros nietos, para que no crezcan viendo cómo el dinero y la ambición pueden destruir a una familia. ¿Puedes cambiar esto?, dijo, su voz ahora casi suplicante. El testamento, el fideicomiso, puedes revertirlo. Sonreí suavemente. Ahí está el detalle más hermoso, hijo. No puedo. Es irrevocable. Ni yo misma podría cambiarlo aunque quisiera. Vi cómo la realidad de su situación lo golpeaba. Todo su castillo de naipes, construido sobre una herencia que daba por sentada, se desmoronaba ante sus ojos. Los abogados de mi familia revisarán esto, amenazó Carmela desde la puerta, que aparentemente había estado escuchando. Encontraremos una manera. Por supuesto, respondí con tranquilidad. Elena Vázquez, mi abogada, estará encantada de recibir a los suyos. Tiene toda la documentación perfectamente en orden. Salí de la habitación, dejándolos con su furia y desesperación. La noche apenas comenzaba, y mi venganza estaba solo en su primera fase. Mientras regresaba al salón, sentía una mezcla de tristeza y determinación. No había querido llegar a esto, pero mi hijo me había obligado con sus acciones. A veces, la traición familiar más dolorosa viene de quienes más amamos, y a veces, la herencia más valiosa no es el dinero, sino las lecciones que dejamos. Tomé mi asiento detrás del enorme arreglo floral, invisible para la mayoría de los invitados, pero perfectamente consciente de que acababa de cambiar el curso de nuestra historia familiar para siempre. La recepción continuó con una tensión palpable flotando en el aire. Los músicos tocaban alegremente, ajenos al drama que se desarrollaba. Observé cómo Alejandro y Carmela intentaban mantener las apariencias, forzando sonrisas mientras bailaban con invitados importantes. Los padres de Carmela los seguían con la mirada, claramente preocupados por lo que mi anuncio significaba para sus propias expectativas. Decidí marcharme temprano. No había necesidad de prolongar mi presencia en una celebración donde era claramente indeseada. Al salir, sentí la mirada de varios invitados siguiéndome. Sin duda, mi brindis había provocado curiosidad. Las noticias viajan rápido en los círculos de la alta sociedad madrileña y para mañana todos los rumores posibles estarían circulando. Mercedes me esperaba en el coche. Mi fiel asistente y amiga desde hace más de 2 décadas conocía cada detalle de mi plan. ¿Cómo ha ido?, preguntó mientras el chofer arrancaba. Exactamente como esperábamos, respondí,
quitándome los zapatos de tacón que habían estado torturándome toda la noche. Están furiosos y desesperados. Mañana comenzarán a buscar grietas en el fideicomiso. No las encontrarán, afirmó Mercedes con una sonrisa de satisfacción. Elena ha hecho un trabajo impecable. Lo sé, por eso le pagamos tan generosamente. El trayecto hasta mi casa en Salamanca fue tranquilo. Las calles de Madrid brillaban bajo las luces nocturnas, indiferentes a los pequeños dramas humanos que se desarrollaban tras las ventanas de los edificios señoriales. Mi mente repasaba los acontecimientos que me habían llevado a tomar medidas tan drásticas. Todo había comenzado a cambiar después del fallecimiento de Manuel. Durante el funeral, Alejandro se mostró destrozado, apoyándome en cada momento. Recibía las condolencias junto a mí, organizó todos los detalles prácticos, me acompañaba a casa cada noche. Parecía el hijo perfecto en el momento más difícil. Apenas una semana después del entierro, mientras yo aún procesaba mi dolor, comenzó a traer documentos para que firmara. Son solo formalidades, mamá, me decía, para facilitar la transición en la empresa. Papá hubiera querido que te protegiéramos de todas estas complicaciones. Firmé algunos documentos menores, agradecida por su apoyo, pero cuando presentó papeles para transferir la dirección ejecutiva de Empresas Ramírez a su nombre, algo me detuvo. 30 años dirigiendo una compañía me habían enseñado a leer la letra pequeña. Necesito tiempo para revisarlo, le dije. Su expresión cambió por un instante antes de recomponerse en una sonrisa comprensiva. Por supuesto, mamá. Tómate el tiempo que necesites. Al día siguiente, llamé discretamente a Elena, quien había sido la abogada de confianza de Manuel. Su análisis confirmó mis sospechas. Isabel, estos documentos te dejarían como accionista figurativa, sin poder de decisión real. Alejandro tendría control total sobre la empresa y sus activos. Fue el primer indicio de traición, la primera grieta en la imagen del hijo devoto que Alejandro había cultivado cuidadosamente. Las semanas siguientes trajeron más señales. Alejandro comenzó a celebrar reuniones ejecutivas sin informarme. Contrató a nuevos gerentes sin consultar. Cuando lo confronté, siempre tenía la misma respuesta. Solo intento evitarte estrés, mamá. Deberías concentrarte en procesar tu duelo, no en balances financieros. El tono condescendiente, como si yo fuera una anciana senil, y no la mujer que había cofundado y dirigido la empresa durante 3 décadas, me resultaba cada vez más insoportable. Cuando conoció a Carmela en una gala benéfica, supe inmediatamente que ella no veía al hombre, sino al heredero. Sus ojos calculadores evaluaron a mi hijo como quien examina una inversión potencial. Para mi sorpresa y decepción, Alejandro cayó rendido ante sus encantos. La relación avanzó con una velocidad alarmante. 3 meses después de conocerse, ya vivían juntos en un ático en La Moraleja que Alejandro compró con fondos de la empresa, clasificándolo como inversión corporativa. 6 meses después, anunciaron su compromiso. Las vacaciones en yates, los relojes de lujo, los coches deportivos, todo financiado con dinero de la empresa familiar, todo justificado como gastos de representación o inversiones estratégicas. Mientras tanto, las invitaciones a comidas familiares se volvían cada vez más escasas. El día que descubrí que habían vaciado la casa de verano en Marbella, reemplazando los muebles que Manuel y yo habíamos elegido cuidadosamente por piezas ultramodernas que Carmela había seleccionado, tomé mi decisión final. Llamé a Elena esa misma tarde. Quiero blindar todo, le dije. No quiero que ni Alejandro ni su futura esposa puedan tocar un solo euro del patrimonio familiar. Elena me presentó varias opciones, y el fideicomiso para mis futuros nietos resultó ser la solución perfecta. Legalmente inatacable, protegería el legado familiar y, al mismo tiempo, serviría como lección para mi hijo. Ahora,
Mientras el coche se detenía frente a mi casa, sentía una extraña mezcla de tristeza y alivio. No había querido que las cosas llegaran a este punto, pero Alejandro no me había dejado alternativa. ¿Crees que intentarán contactarte esta noche?, preguntó Mercedes mientras entrábamos. Lo dudo. Están demasiado ocupados intentando salvar las apariencias ante sus invitados, respondí. Pero mañana. Mañana será un día interesante. Como predije, las llamadas comenzaron temprano al día siguiente. Primero, una serie de llamadas perdidas de Alejandro que dejé sin contestar. Luego, mensajes cada vez más urgentes. Mamá, tenemos que hablar. Lo que hiciste ayer fue completamente innecesario. Por favor, responde. Esto es importante. Si no me devuelves la llamada, iré directamente a tu casa. El último mensaje llegó acompañado de una llamada de Mercedes. Alejandro y Carmela están en el vestíbulo, me informó. Exigen verte. Hazlos esperar 15 minutos y luego que suban. Respondí, preparándome para la confrontación. Cuando finalmente entraron a mi salón, pude ver que la noche no había sido amable con ellos. Alejandro tenía ojeras profundas y Carmela, sin el maquillaje perfecto de la boda, parecía haber envejecido años en una sola noche. Buenos días, los saludé con calma. ¿Café? No queremos café, mamá, espetó Alejandro. Queremos explicaciones. ¿Tienes idea del daño que has causado? Siéntate, hijo, dije, manteniendo mi tono sereno. Los negocios siempre se discuten mejor cuando todas las partes están cómodas. Reluctantemente, ambos tomaron asiento frente a mí. Carmela no podía ocultar su desdén mientras miraba alrededor del salón, decorado con antigüedades y obras de arte que Manuel y yo habíamos coleccionado durante décadas. Nuestros abogados han revisado la situación, comenzó Alejandro, intentando sonar profesional. Dicen que hay bases para impugnar el fideicomiso, incapacidad, influencia indebida, varios ángulos que podemos explorar. Por supuesto, respondí. Elena me advirtió que intentarían ese camino. Por eso tenemos abundante documentación médica confirmando mi perfecta capacidad mental, testimonios de socios comerciales sobre mi continua agudeza en los negocios y grabaciones de todas nuestras interacciones recientes. Vi cómo intercambiaban miradas de preocupación. ¿Grabaciones?, preguntó Carmela, hablando por primera vez. Una precaución que Elena sugirió, expliqué con una sonrisa amable, especialmente después de varios intentos por parte de Alejandro de hacerme firmar documentos que esencialmente me despojaban de mi autoridad en la empresa. Eso es invasión de privacidad, protestó Alejandro. No en España, cuando se trata de conversaciones en las que uno mismo participa, respondí. Elena fue muy meticulosa con los aspectos legales. Carmela se inclinó hacia adelante, cambiando su estrategia. Su voz se suavizó, intentando sonar razonable. Isabel, entiendo que puedas sentirte desplazada. Es normal a tu edad, pero esta reacción es extrema. Alejandro es tu único hijo. ¿De verdad quieres privarlo de su herencia legítima? No lo estoy privando de nada, respondí. El fideicomiso garantiza que la fortuna familiar permanezca en la familia. Sus hijos, mis nietos, serán los beneficiarios. Mientras tanto, ambos seguirán teniendo empleos bien remunerados en la empresa. «¿Empleos?», escupió Alejandro. ¿Te refieres a que seguiré siendo un empleado en la empresa que debería ser mía? La empresa que tu padre y yo construimos, corregí. Y sí, seguirás siendo el director ejecutivo, con un salario más que generoso. La única diferencia es que no podrás disponer libremente de los activos de la empresa para gastos personales, como has estado haciendo. Esto es ridículo, intervino Carmela. Mis padres ya han anunciado a todos nuestros conocidos que Alejandro está a punto de heredar un imperio empresarial. ¿Tienes idea de cómo nos hace quedar esto? Como mentirosos, supongo, respondí, imperturbable.
O quizás como personas que contaron sus pollos antes de que nacieran. En cualquier caso, no es mi problema. Alejandro se levantó, su rostro enrojecido por la furia. Si crees que esto termina aquí, estás equivocada, amenazó. Encontraremos la manera de revertir esto. Tengo contactos, influencia, y yo tengo la ley de mi lado, respondí, manteniéndome sentada. Además de documentación exhaustiva sobre cada desvío de fondos corporativos que has realizado en los últimos años, cada préstamo personal, cada gasto de representación injustificado. Vi cómo la sangre abandonaba su rostro. ¿Me has estado investigando?, preguntó incrédulo. Te he estado observando, hijo. Hay una diferencia. Carmela tomó del brazo a Alejandro, claramente ansiosa por marcharse. Vamos, cariño, esto no está llevando a ninguna parte. Nuestros abogados se encargarán. Se dirigieron hacia la puerta, pero antes de salir, me miró una última vez. Te arrepentirás de esto, mamá. Ya me arrepiento, respondí con sinceridad. Me arrepiento de no haberlo hecho antes, cuando comenzaste a mostrar quién eres realmente. La puerta se cerró con un golpe que resonó en todo el apartamento. Me quedé sentada, sintiendo una extraña calma. La tormenta había llegado, tal como esperaba, pero me encontraba sorprendentemente preparada para enfrentarla. Mercedes entró poco después, trayendo el café que mis invitados habían rechazado. Por cómo sonaban, no fue una conversación agradable, comentó sirviéndome una taza. No esperaba que lo fuera, respondí, agradeciendo el aroma reconfortante del café recién hecho. Pero era necesaria. ¿Qué crees que harán ahora? Intentarán impugnar el fideicomiso, por supuesto. Buscarán cualquier tecnicismo legal, cualquier grieta en la documentación. Y cuando no encuentren ninguna, suspiré, sintiendo el peso de la situación. Entonces tendrán que aceptar la realidad o intentar algo más desesperado. Las semanas siguientes confirmaron mis predicciones. A través de Elena recibimos notificación de que los abogados de Alejandro estaban preparando una demanda para impugnar el fideicomiso, alegando manipulación emocional y incapacidad parcial debido a la depresión tras la pérdida de mi esposo. Elena se limitó a responder con la extensa documentación que habíamos preparado, evaluaciones psicológicas recientes, testimonios de socios comerciales y las grabaciones más reveladoras de mis interacciones con Alejandro. No tienen caso, me aseguró durante nuestra reunión semanal. Sus propios abogados probablemente se lo están diciendo, pero están desesperados. Mientras tanto, comencé a recibir llamadas de amigos y conocidos, algunos genuinamente preocupados, otros simplemente ávidos de chismes. Isabel, querida, he oído que Alejandro y tú estáis teniendo desacuerdos familiares, comentó Margarita Soto, una antigua amiga, durante un almuerzo. ¿Puedo ayudar de alguna manera? Es muy amable de tu parte preocuparte, Margarita, respondí, pero son simples asuntos de herencia. Nada que no pueda manejarse con los abogados adecuados. La noticia del fideicomiso se había extendido por todo Madrid como un incendio en verano. Los rumores iban desde lo preciso hasta lo absurdo. Algunos decían que había desheredado completamente a Alejandro por un escándalo oculto. Otros, que todo era una estrategia fiscal sofisticada para evitar impuestos. Pocos conocían la verdad completa. Un mes después de la boda, cuando la demanda de Alejandro seguía encontrándose con muros legales, recibí una llamada inesperada de la madre de Carmela. Isabel, ¿podríamos vernos? En privado, añadió, con un tono que sugería urgencia. Acordamos encontrarnos en un discreto café en el barrio de las Letras, lejos de los lugares que frecuentábamos habitualmente. Cuando llegué, Pilar Montero ya estaba sentada en un rincón, luciendo considerablemente menos glamurosa que en la boda. Sin las joyas prestadas y el vestido de diseñador, parecía lo que realmente era,
una mujer de clase media que había apostado todo a la boda ventajosa de su hija. Gracias por venir, dijo, sin molestarse con los habituales besos en las mejillas. Tu llamada sonaba importante, respondí, tomando asiento frente a ella. Pilar miró alrededor, asegurándose de que nadie nos prestaba atención antes de inclinarse hacia mí. Necesito saber si es verdad, dijo en voz baja. ¿Realmente has puesto toda tu fortuna en un fideicomiso para tus nietos aún no nacidos? Es verdad, confirmé, aunque técnicamente la fortuna familiar siempre estuvo en un fideicomiso. Simplemente he modificado los términos y beneficiarios. Pilar se recostó en su silla, el impacto visible en su rostro. ¿Tienes idea de lo que has hecho?, preguntó, su voz mezclando incredulidad y furia. Carmela aceptó casarse con Alejandro basándose en ciertas expectativas. ¿Expectativas financieras, supongo? No seas cínica, Isabel, respondió con desdén. Los matrimonios en nuestro círculo siempre han considerado los aspectos prácticos. Nuestro círculo. No pude evitar el tono irónico. No sabía que compartíamos círculo social, Pilar. Su rostro se tensó. Mi familia tuvo oposición una vez. Circunstancias desafortunadas nos llevaron a dificultades temporales. Dificultades que esperabas resolver con el matrimonio de tu hija, concluí. Lo entiendo perfectamente. ¿Entonces entiendes por qué esto es tan devastador? Hemos hecho compromisos basados en la posición que Alejandro nos aseguró que tendría. Hemos contraído deudas. De repente, todo encajó. Las joyas en la boda, el coche nuevo que conducían, la renovación de su casa que Alejandro había mencionado casualmente que estaba ayudando a financiar. Ya veo, dije lentamente. Ustedes ya han comenzado a gastar una herencia que Alejandro no tiene. Pilar tuvo la decencia de parecer avergonzada, aunque brevemente. Podríamos llegar a un acuerdo, sugirió, recuperando la compostura. Algún tipo de asignación para Carmela y Alejandro. Algo razonable que les permita mantener cierto estatus mientras esperan. ¿Mientras esperan mi muerte, quieres decir?, pregunté directamente. Se sonrojó, pero no lo negó. Escucha, Isabel. Sé que esto parece sórdido, pero es práctico. Carmela está embarazada. La noticia me golpeó como un balde de agua fría. Un nieto. La posibilidad me había parecido distante cuando establecí el fideicomiso, algo para un futuro lejano, pero ahora era real, inminente. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, mi voz más suave. 2 meses. Aún no lo han anunciado oficialmente. Esperaban resolver esta situación primero. Procesé la información. Un nieto en camino cambiaba las cosas, aunque no de la manera que Pilar esperaba. Te agradezco que me lo hayas contado, dije finalmente. Modificaré el fideicomiso para incluir disposiciones para la educación y bienestar del niño desde su nacimiento. ¿Y Alejandro y Carmela?, insistió Pilar. Necesitan más que eso. Necesitan una casa adecuada, un estilo de vida apropiado para criar a un heredero Ramírez. Tienen la casa en La Moraleja, comprada con fondos de la empresa, respondí. Y Alejandro conserva su posición como director ejecutivo, con un salario más que generoso. Vivirán cómodamente, aunque quizás no con el nivel de extravagancia al que aspiraban. Pilar me miró con una mezcla de decepción y cálculo. Podrían llevarse al niño lejos, amenazó. A otro país, donde no puedas verlo crecer. Sonreí, reconociendo el intento desesperado de manipulación. Podrían, pero el fideicomiso especifica claramente que cualquier beneficiario que abandone España pierde sus derechos. Elena fue muy meticulosa con estas cláusulas, especialmente después de que Alejandro mencionara sus planes de comprar una villa en Mónaco. Pilar pareció deflacionarse ante mis ojos. Entonces, ¿no hay nada que podamos hacer? Pueden aceptar la realidad y adaptarse, sugerí. O pueden seguir luchando contra ella y desgastarse en el proceso. La elección es suya. Me levanté, dando por terminada nuestra conversación. Antes de irme, añadí,
Por cierto, felicidades por el futuro nieto. Independientemente de nuestras diferencias, eso es algo para celebrar. Salí del café con sentimientos encontrados. La noticia del embarazo había sembrado tanto alegría como preocupación en mi corazón. Un nieto significaba la continuidad de nuestra familia, pero también me preocupaba el ambiente en el que crecería, con padres tan obsesionados con el dinero y el estatus. Llamé a Elena tan pronto llegué a casa. Necesitamos modificar el fideicomiso, le expliqué. Carmela está embarazada. Felicidades, respondió sinceramente. ¿Qué cambios tienes en mente? Quiero establecer un fondo para el niño, accesible desde su nacimiento, para educación, salud, cualquier necesidad real, pero administrado por fideicomisarios independientes, no por Alejandro o Carmela. Puedo preparar los documentos, confirmó Elena. ¿Algo más? Reflexioné un momento. Sí. Quiero incluir una cláusula que garantice mi derecho a ser parte de la vida de mi nieto. Visitas regulares, participación en decisiones importantes. Eso podría ser legalmente complicado de hacer cumplir, advirtió. Pero podemos vincularlo a las condiciones del fideicomiso. Si te niegan acceso razonable al niño, ciertos beneficios económicos podrían suspenderse. Perfecto, acordé. Prepara todo lo necesario. Al colgar, miré las fotografías de familia que adornaban mi salón. Manuel y yo en nuestra boda, Alejandro de bebé en mis brazos, su graduación universitaria, momentos felices que parecían pertenecer a otra vida, a otra familia. Nunca había imaginado que llegaríamos a este punto, que mi único hijo vería mi fortuna como un derecho, no como el fruto del trabajo de sus padres, que me excluiría de su vida una vez que ya no me necesitara, que me vería como un obstáculo en su camino hacia la riqueza. La traición familiar duele de una manera única, porque viene de quienes deberían protegernos, no herirnos. Pero a veces, como había aprendido, la venganza más efectiva no es la confrontación directa, sino la planificación meticulosa. No era casualidad que hubiera llegado a dirigir una empresa multinacional. Siempre había sido buena estratega. Y ahora, con un nieto en camino, tenía una razón más para asegurarme de que el legado familiar estuviera protegido. No solo de extraños, sino también de la avaricia de mi propio hijo. La noticia del embarazo de Carmela se anunció oficialmente 3 semanas después. Como era de esperar, la presentación fue grandiosa, una elegante fiesta en el jardín de su nueva casa en La Moraleja, con los medios sociales locales invitados para dar cobertura al heredero del Imperio Ramírez. El hecho de que dicho heredero no heredaría directamente fue convenientemente omitido. Recibí mi invitación a última hora, claramente como una ocurrencia tardía. La tarjeta llegó apenas 2 días antes del evento, con una nota escrita a mano por Alejandro. Mamá, esperamos que puedas acompañarnos en este momento especial para la familia. A pesar de nuestras diferencias, creo que podemos encontrar un camino hacia adelante. Alejandro. El tono conciliador me sorprendió. Consultando con Elena, decidí asistir, pero preparada para cualquier manipulación. El día del anuncio, Mercedes me acompañó como apoyo moral. Al llegar noté que nuevamente me habían asignado un lugar periférico, esta vez en una mesa junto a la piscina, lejos del centro de la acción. Sin embargo, a diferencia de la boda, esta vez no me importó. Mi atención estaba en el futuro nieto que crecía en el vientre de Carmela. Alejandro vino a saludarme, su sonrisa tan practicada como siempre, pero con un nuevo matiz de deferencia. Me alegra que hayas podido venir, mamá, dijo besando mi mejilla. Significa mucho para nosotros. Un nieto siempre es motivo de celebración, respondí, independientemente de otras circunstancias. Sobre eso, comenzó tomando asiento junto a mí. He estado pensando mucho en nuestra situación.
creo que he reaccionado de manera excesiva. ¿De verdad?, pregunté, manteniendo mi escepticismo bajo una expresión neutra. Esta noticia del bebé ha cambiado mi perspectiva, continuó. Me ha hecho pensar en la familia, en la continuidad, en las cosas que realmente importan. Su tono sonaba sincero, pero después de meses de manipulación, me costaba confiar en su repentino cambio de corazón. Me alegra oírlo, dije cautelosamente. He hablado con mis abogados, añadió, bajando la voz. Les he pedido que retiren la demanda. No tiene sentido que luchemos entre nosotros cuando deberíamos estar unidos por el bebé. Es una decisión sabia, comenté, especialmente considerando que la demanda tenía pocas posibilidades de éxito. Sonrió, ignorando mi pulla. ¿Podríamos empezar de nuevo, mamá? Dejar atrás estos desacuerdos y concentrarnos en la familia. Antes de que pudiera responder, Carmela se acercó, radiante en un vestido que disimulaba perfectamente su incipiente embarazo. Su sonrisa hacia mí parecía genuina, aunque sus ojos mantenían cierta cautela. Isabel, qué alegría que hayas venido, dijo, inclinándose para besarme. ¿Te ha contado Alejandro nuestras noticias sobre el retiro de la demanda? Sí, respondí. Es una decisión sensata. Y sobre la casa, añadió Carmela, mirando a Alejandro con expectación. Ah, eso, dijo él, como si acabara de recordarlo. Hemos decidido que la casa de Marbella debería volver a ser tuya, mamá. Nunca debimos hacer cambios sin consultarte. Era la casa de verano de papá y tuya. Después de todo, el gesto me sorprendió. La casa de Marbella, aunque valiosa, era más significativa por su valor sentimental que financiero. Que Alejandro estuviera dispuesto a devolverla parecía un paso hacia la reconciliación genuina. Es un detalle considerado, admití. Tengo muchos recuerdos en esa casa y esperamos crear nuevos recuerdos allí, añadió Carmela. Contigo y con el bebé. Una verdadera tradición familiar. Sus palabras sonaban sinceras, pero algo en su mirada, un destello calculador, me mantenía alerta. Eso sería maravilloso, respondí. Familia es familia después de todo. La fiesta continuó, y para mi sorpresa, tanto Alejandro como Carmela se aseguraron de incluirme en todas las actividades. Me presentaron a sus amigos como la matriarca de la familia Ramírez. Me consultaron sobre nombres para el bebé, incluso me pidieron consejos sobre cómo habían sido mis primeros meses de embarazo con Alejandro. Mientras conducíamos de regreso, Mercedes expresó lo que yo estaba pensando. Ese fue un cambio dramático de actitud. ¿Les crees? Reflexioné sobre la pregunta. Quiero creerles. Quiero pensar que el bebé ha cambiado sus prioridades, pero no confías completamente, completó Mercedes. Exacto. Han demostrado ser excelentes actores en el pasado. ¿Qué crees que están planeando? No estoy segura, admití, pero voy a mantenerme vigilante. No tuve que esperar mucho para descubrir sus verdaderas intenciones. Al día siguiente, Elena me contactó con noticias inquietantes. Isabel, acabo de recibir información de un contacto en el registro de la propiedad. Alejandro ha solicitado un certificado de propiedad de la casa de Marbella. ¿Con qué propósito?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Parece que está preparando la documentación para una venta rápida. He hecho algunas averiguaciones discretas. Hay un comprador interesado, un empresario ruso dispuesto a pagar en efectivo, sin demasiadas preguntas. La traición me golpeó nuevamente, aunque esta vez estaba más preparada. La casa sigue a mi nombre, ¿verdad? Sí, pero Alejandro tiene un poder notarial que le firmaste hace años, cuando viajabas frecuentemente por negocios. Técnicamente, podría usarlo para vender la propiedad. Recordé el documento. Manuel había insistido en que Alejandro tuviera ese poder en caso de emergencia, cuando ambos viajábamos constantemente por la expansión internacional de la empresa. Nunca había imaginado que mi hijo lo usaría contra mí. ¿Podemos revocarlo? Inmediatamente, confirmó Elena. Prepararé los documentos para que los firmes hoy mismo. Después de colgar,
Me quedé contemplando el retrato de familia que dominaba mi salón. Manuel, Alejandro y yo en la playa de Marbella, todos sonriendo bajo el sol mediterráneo. Éramos felices entonces, una familia real, no esta farsa de cortesía y manipulación en la que nos habíamos convertido. La casa de Marbella representaba esos tiempos más simples, los veranos nadando juntos, las cenas en la terraza viendo atardecer sobre el mar, las risas de Alejandro cuando era un niño descubriendo conchas en la playa, que estuviera dispuesto a venderla en secreto. Apenas un día después de prometérmela, revelaba cuánto había cambiado mi hijo, o quizás cuánto nunca lo había conocido realmente. Firmé los documentos para revocar el poder notarial esa misma tarde. También instruí a Elena para que iniciara el proceso de incluir la casa de Marbella en el fideicomiso de mis nietos, protegiéndola de cualquier intento futuro de venta. ¿Quieres que informe a Alejandro sobre estas acciones?, preguntó Elena. No, decidí después de reflexionar. Dejemos que descubra por sí mismo que su plan ha fracasado. Quiero ver cómo reacciona. No tuve que esperar mucho. 3 días después recibí una llamada furiosa de Alejandro. ¿Qué has hecho, mamá?, gritó sin siquiera saludar. ¿Has revocado mi poder notarial? Justo cuando estaba arreglando las cosas entre nosotros, estaba arreglando las cosas devolviendo una propiedad que nunca fue tuya para vender, y luego intentando venderla en secreto apenas un día después, respondí con calma. Interesante concepto de reconciliación familiar, hijo. ¿No lo entiendes?, protestó, bajando ligeramente el tono. Teníamos un comprador dispuesto a pagar un precio excepcional. Iba a usar ese dinero para renovar la casa de La Moraleja, preparar el cuarto del bebé, con muebles de diseño italiano y una piscina climatizada, supongo. Interrumpí. No me tomes por tonta, Alejandro. La casa de Marbella vale millones. Un cuarto de bebé, por muy lujoso que sea, no justifica esa venta. Es mi herencia, estalló abandonando la fachada. Tú y papá siempre dijeron que todo sería mío algún día, y lo será, para tus hijos, como debe ser. Hubo un silencio, seguido por un suspiro de frustración. Pensé que podríamos resolver esto como adultos, dijo finalmente, pero está claro que no confías en mí. Me has dado muchas razones para no hacerlo, respondí. Y esta última maniobra con la casa de Marbella solo confirma que mi decisión fue correcta. Te arrepentirás de esto, amenazó. Hay más de una forma de conseguir lo que me pertenece. Ten cuidado, Alejandro, advertí. Tus palabras podrían interpretarse como una amenaza, y las amenazas tienen consecuencias legales. Colgó sin despedirse. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de tristeza y resolución. Cada intercambio con mi hijo confirmaba lo que había tratado de negar durante meses. La persona que había criado con tanto amor se había convertido en alguien irreconocible, alguien dispuesto a traicionar a su propia madre por dinero. Las semanas siguientes trajeron una calma inquietante. Alejandro no volvió a contactarme directamente, aunque a través de conocidos comunes me llegaban rumores de que estaba preocupado por mi salud mental y consultando opciones para mi cuidado. La estrategia era obvia. Si no podía impugnar el fideicomiso legalmente, intentaría cuestionar mi capacidad mental para tomar decisiones. Elena me aconsejó tomar medidas preventivas. Deberíamos actualizar tus evaluaciones médicas y psicológicas, sugirió durante nuestra reunión semanal. Y sería prudente que te vieras públicamente activa en eventos sociales y empresariales. Difícil cuestionar la capacidad de alguien que sigue manejando sus asuntos con competencia. Seguí su consejo, aceptando invitaciones que había declinado en los últimos años. Asistí a galas benéficas, conferencias empresariales, incluso acepté dar una charla en la Escuela de Negocios de Madrid sobre emprendimiento femenino. Cada aparición pública era un mensaje claro. Isabel Ramírez estaba perfectamente capaz y en control de su vida. Mientras tanto, el embarazo de Carmela avanzaba,
A través de amigas comunes me enteraba de su progreso. Habían descubierto que sería un niño. Ya habían elegido nombre, Manuel, como mi difunto esposo. El gesto me conmovió, aunque me pregunté si era genuino o otra táctica para ablandarme. 4 meses después de la fiesta del anuncio, recibí una llamada inesperada de Carmela. Isabel, comenzó su voz temblorosa. Necesito verte, es importante. Acordamos encontrarnos en un café discreto. Cuando llegué, me sorprendió su apariencia. Siempre impecablemente arreglada, Carmela ahora lucía pálida y cansada. Su embarazo de 6 meses era evidente bajo su vestido suelto. Gracias por venir, dijo, revolviendo nerviosamente su té. No sabía a quién más acudir. ¿Qué sucede, Carmela? Pregunté directamente. ¿Hay algún problema con el embarazo? No, el bebé está bien, me aseguró rápidamente. Alejandro, ha cambiado desde que anunciamos el embarazo. Está obsesionado con el dinero, con recuperar lo que considera su herencia. Apenas duerme. Siempre está haciendo llamadas en secreto, reuniéndose con personas cuestionables. Define cuestionables, pedí, sintiendo un escalofrío de preocupación. Carmela miró alrededor nerviosamente antes de inclinarse hacia mí. Gente que ofrece soluciones alternativas a problemas legales, susurró. He escuchado fragmentos de conversaciones, cosas sobre documentos que parecen auténticos y testamentos alternativos. La información me alarmó, aunque no me sorprendió completamente. La desesperación podía llevar a las personas a considerar acciones extremas. ¿Por qué me cuentas esto, Carmela? Hasta donde sé, siempre has apoyado sus planes. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque ahora hay un bebé en camino. Mi hijo, tu nieto. Y temo que Alejandro esté dispuesto a cruzar líneas que no deberían cruzarse. La estudié cuidadosamente, buscando señales de manipulación. Para mi sorpresa, parecía genuinamente asustada. «Hay más», continuó, secándose las lágrimas. «Encontré documentos en su despacho. Planes para solicitar tu incapacitación legal una vez que nazca el bebé. Quiere usar el estrés del parto y el comportamiento errático que supuestamente has mostrado como justificación». ¿Y qué consideraría comportamiento errático?, pregunté, manteniendo mi voz controlada. El fideicomiso, principalmente, lo presenta como una decisión irracional tomada por una mujer mayor traumatizada por la pérdida de su esposo. Asentí, procesando la información. ¿Por qué decides contarme esto ahora, Carmela? Tú también te beneficiarías si Alejandro consiguiera control sobre mi fortuna. Colocó una mano protectora sobre su vientre, porque he empezado a preguntarme qué tipo de padre será un hombre capaz de tratar así a su propia madre. Si puede traicionarte tan fácilmente, ¿qué garantía tengo yo? ¿O mi hijo? Su razonamiento tenía sentido. Carmela siempre había sido pragmática, centrada en sus propios intereses. Si ahora veía a Alejandro como una amenaza potencial para ella y su hijo, su lealtad cambiaría naturalmente. ¿Tienes alguna prueba de estos planes?, pregunté. Sacó discretamente un teléfono móvil de su bolso. Tomé fotos de algunos documentos y grabé una conversación que tuvo con su nuevo abogado. Me mostró las imágenes y reprodujo la grabación en voz baja. La evidencia era clara. Alejandro estaba preparando un caso de incapacitación mental contra mí, utilizando testimonios manipulados y evidencia fabricada. Te agradezco que me hayas mostrado esto, dije cuando terminó. ¿Alejandro sabe que has venido a verme? No, respondió guardando el teléfono. Cree que estoy en una revisión médica. Isabel, tengo miedo, no solo por ti, sino por mí y por el bebé. ¿A qué te refieres exactamente? Alejandro ha cambiado. Está obsesionado, volátil. La otra noche, después de beber demasiado, dijo algo que me heló la sangre. ¿Qué dijo? Que a veces los accidentes pasan incluso a personas cuidadosas como tú, que una caída desafortunada podría resolver todos nuestros problemas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Una cosa era manipular documentos legales,
Otra muy distinta a insinuar daño físico. ¿Crees que realmente consideraría...? Dejé la pregunta en el aire, incapaz de formularla completamente. No lo sé, respondió Carmela, su voz apenas audible. Y eso es lo que me asusta. Ya no reconozco al hombre con quien me casé. Tomé una decisión en ese momento. El juego había cambiado. Ya no se trataba solo de proteger una herencia, sino potencialmente mi seguridad física y el bienestar de mi futuro nieto. Escúchame, Carmela, voy a ayudarte, pero necesito que sigas actuando normalmente con Alejandro. No debes sospechar que has hablado conmigo. Asintió, claramente aliviada de no estar sola. Y necesito que me mantengas informada sobre cualquier plan o movimiento que haga. ¿Puedes hacer eso? Sí, confirmó. ¿Qué vas a hacer? Protegernos a todos, respondí simplemente, incluido mi nieto. Nos despedimos con un acuerdo tácito de alianza. Mientras conducía de regreso a casa, llamé a Elena. Necesito verte inmediatamente, dije. La situación ha escalado. Esa misma tarde, en mi despacho, Elena escuchó la grabación y revisó las fotos que Carmela me había proporcionado. Esto es serio, confirmó, su expresión grave. Está planeando no solo una impugnación legal, sino posiblemente algo más siniestro. ¿Qué opciones tenemos?, pregunté. Legalmente podemos presentar estas pruebas a las autoridades. Sus planes de falsificar documentos constituyen intento de fraude. Las insinuaciones sobre accidentes podrían interpretarse como amenazas, pero presentar cargos significaría un escándalo público. El nombre de la familia, la empresa, todo se vería afectado. Y está el bebé, añadió Elena, comprendiendo mi dilema. Un niño que pronto nacerá en medio de este conflicto. Reflexioné sobre mis opciones. Durante décadas había protegido el legado familiar, construyendo una reputación de integridad en el mundo empresarial. Un escándalo de esta magnitud podría dañar irreparablemente lo que Manuel y yo habíamos creado. Pero había algo más importante que la reputación, la seguridad, la mía y la de mi futuro nieto. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Mientras tanto, quiero reforzar todas las medidas de seguridad y preparar un plan de contingencia. Elena asintió. Podemos modificar nuevamente el fideicomiso, añadir cláusulas específicas para proteger a Carmela y al bebé, independientemente de Alejandro. Hazlo, decidí. Y contrata seguridad privada discreta. No quiero alarmistas, pero necesito ojos profesionales vigilando. Los días siguientes pasaron en una extraña calma. Seguí con mi rutina normal, apareciendo en eventos públicos, manteniendo reuniones de negocios, mientras secretamente reforzaba mis defensas legales y físicas. Carmela me mantenía informada sobre los movimientos de Alejandro. Aparentemente había contratado a un investigador privado para seguirme, buscando cualquier comportamiento que pudiera usarse como evidencia de incapacidad mental. La ironía era que ahora yo también lo estaba vigilando a él a través de Carmela y del equipo de seguridad que había contratado. Era un juego de ajedrez sombrío entre madre e hijo, donde las piezas eran legados, fortunas y, potencialmente, vidas. 2 semanas después de mi encuentro con Carmela, recibí un mensaje urgente de ella. Planea visita sorpresa hoy. Cuidado. Apenas 1 hora después, Alejandro apareció en mi puerta, todo sonrisas y falsa preocupación. Mamá, solo quería ver cómo estabas, dijo, entrando sin esperar invitación. Carmela y yo hemos estado preocupados. No contestas muchas de nuestras llamadas últimamente. He estado ocupada, respondí, observándolo cuidadosamente. Proyectos benéficos, compromisos sociales. La vida de una mujer mayor puede ser sorprendentemente activa. No pasé por alto cómo sus ojos recorrían la habitación, evaluando, buscando. ¿Qué exactamente? ¿Te importa si preparo té?, ofreció.
como en los viejos tiempos. Adelante, acepté, curiosa por ver sus intenciones. Lo seguí a la cocina, manteniendo cierta distancia mientras él manipulaba tazas y cucharas con una familiaridad forzada. He estado reflexionando sobre nuestras diferencias, dijo mientras el agua hervía. Creo que podríamos encontrar un término medio, algo que nos beneficie a todos. ¿Qué propones exactamente? Un fideicomiso revisado, uno que proteja el legado para mi hijo, como deseas, pero que también reconozca mi papel como padre y heredero. Me entregó una taza de té, sonriendo alentadoramente. Y como muestra de buena fe, he retirado definitivamente la demanda, sin condiciones. Sostuve la taza sin beber, notando cómo observaba mis manos. Esperaba ver temblores, signos de debilidad o confusión que pudiera documentar después. Es un gesto significativo, comenté. Aunque tardío, nunca es tarde para la reconciliación familiar, mamá, especialmente con un nuevo miembro en camino. Coloqué la taza en la mesa sin haber bebido un sorbo. Sabes, es curioso que menciones reconciliación, dije, manteniendo mi tono conversacional. Justo cuando estás preparando documentos para solicitar mi incapacitación legal. Su expresión se congeló por un instante antes de recuperar su sonrisa practicada. ¿De qué estás hablando? Eso es absurdo. ¿Lo es? Tengo copias de esos documentos, Alejandro, y grabaciones de tus conversaciones con ese nuevo abogado tuyo. ¿Cómo se llamaba? Martínez. Parece bastante dispuesto a falsificar evidencia por el precio adecuado. El color abandonó su rostro. Eso es imposible. Esos documentos están en mi caja fuerte. Las cajas fuertes no son impenetrables, hijo. Especialmente cuando alguien cercano a ti tiene acceso. Sus ojos se estrecharon con comprensión repentina. Carmela, murmuró, ella te ha estado informando. Digamos que ha desarrollado un instinto de supervivencia bastante agudo, especialmente desde que empezaste a hablar de accidentes desafortunados. Alejandro se levantó abruptamente, derribando su silla. No puedes probar nada. Sería tu palabra contra la mía. No necesito probar nada en un tribunal, respondí manteniéndome serena. Las pruebas están a salvo con mi abogada, con instrucciones de entregarlas a las autoridades si algo me sucede. Cualquier accidente que puedas estar contemplando solo aceleraría tu caída. Estás paranoica, espetó, inventando conspiraciones, imaginando amenazas. Solo confirma lo que he estado diciendo sobre tu estado mental. Es paranoia cuando las amenazas son reales, cuando tengo pruebas documentadas de tus intenciones. Nos miramos fijamente, el abismo entre nosotros más profundo que nunca. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente, su voz tensa. Quiero que terminen estos juegos. Alejandro, quiero que aceptes la realidad. El fideicomiso es irrevocable. La fortuna familiar está protegida para las generaciones futuras, no para que la derroches en lujos y extravagancias. Y si me niego, entonces presentaré toda la evidencia a las autoridades. Fraude, conspiración, amenazas, suficiente para destruir no solo tu libertad, sino también tu reputación profesional. Alejandro palideció. La amenaza a su libertad claramente lo afectaba más que la pérdida de una herencia. Tengo una contraoferta, dijo después de un largo silencio. Deja a Carmela y al bebé fuera de esto. Ellos no tienen culpa de nuestros desacuerdos. Ellos nunca fueron mi objetivo, respondí. De hecho, ya he modificado el fideicomiso para protegerlos específicamente, independientemente de tus acciones. Esta información pareció sorprenderlo genuinamente. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que aunque sigas por este camino destructivo, Carmela y mi nieto estarán protegidos financieramente. No tendrán que depender de ti ni sufrir las consecuencias de tus malas decisiones. Vi algo romperse en sus ojos, la última carta que creía tener. El control sobre su esposa e hijo acababa de desaparecer. No puedes quitármelo todo, dijo,
su voz apenas audible. No estoy quitándote nada que realmente te pertenezca, Alejandro. Sigues teniendo tu posición en la empresa, tu salario, tu casa. Lo único que pierdes es el control sobre un dinero que nunca fue tuyo. Se dirigió hacia la puerta, deteniéndose antes de salir. Esto no ha terminado, advirtió, aunque su amenaza sonaba hueca. Por el contrario, respondí, está terminando exactamente como debe, con la verdad saliendo a la luz. Después de su partida, llamé inmediatamente a Carmela para advertirle. Como esperaba, Alejandro había descubierto su papel en mi plan. No te preocupes, la tranquilicé. He preparado todo. Hay un apartamento seguro esperándote si lo necesitas. Y el fideicomiso ahora te protege directamente a ti y al bebé. Gracias, Isabel, respondió, su voz temblando. Nunca pensé que terminaríamos así. Yo tampoco, querida. Pero a veces la vida nos lleva por caminos inesperados. 2 días después, Carmela se mudó al apartamento que había preparado para ella. Alejandro, según me informó, había reaccionado con furia al descubrir su traición, confirmando sus peores temores sobre el hombre con quien se había casado. Las semanas siguientes trajeron un extraño tipo de paz. Alejandro, finalmente, pareció aceptar la inevitabilidad de su situación. Retiró oficialmente todas las demandas y cesaron sus intentos de manipulación legal. Aunque no nos reconciliamos, al menos las hostilidades abiertas terminaron. Carmela permaneció en el apartamento seguro hasta el nacimiento del bebé. Cuando finalmente llegó el día, fui la primera persona a quien llamó después de que el pequeño Manuel viniera al mundo. Sosteniendo a mi nieto por primera vez, sentí una mezcla de emociones abrumadoras, alegría por esta nueva vida, tristeza por las circunstancias de su llegada al mundo, determinación renovada de protegerlo de las ambiciones tóxicas que habían dividido a nuestra familia. Es perfecto, susurré, observando sus diminutas facciones que ya mostraban un asombroso parecido con mi difunto esposo. Se parece a su abuelo, comentó Carmela, exhausta pero radiante, y tendrá todo lo que necesita, prometí. Una educación excelente, oportunidades, seguridad, el legado que su abuelo y yo construimos, protegido para él. Alejandro apareció horas después, visiblemente incómodo al encontrarme allí. Nuestra interacción fue breve y formal, centrada enteramente en el bebé, pero mientras lo observaba sosteniendo a su hijo, vi algo que no había esperado. Amor genuino. Por primera vez en mucho tiempo, su rostro mostraba una emoción no calculada. Quizás, pensé mientras me marchaba para darles privacidad, todavía había esperanza, no de recuperar lo que habíamos perdido, pero de construir algo nuevo, algo basado no en expectativas de herencia o manipulación, sino en el amor por esta nueva vida que habíamos traído al mundo. En los meses siguientes, Alejandro y Carmela intentaron reconstruir su matrimonio. Él aceptó terapia, reconociendo finalmente que su obsesión con la herencia había nublado su juicio y dañado sus relaciones más importantes. Ella regresó cautelosamente al hogar familiar, estableciendo límites claros y nuevas reglas de convivencia. Mi relación con Alejandro seguía siendo distante pero cordial. Nos encontrábamos regularmente debido al bebé, manteniendo conversaciones educadas, centradas principalmente en el pequeño Manuel. El abismo de traición entre nosotros era demasiado profundo para ser completamente reparado, pero por el bien de mi nieto, manteníamos una fachada de normalidad. 1 año después del nacimiento de Manuel, recibí una visita inesperada de Alejandro en mi casa. Llegó solo, sin el bebé o Carmela, algo inusual en nuestros encuentros recientes. «Mamá», comenzó, claramente nervioso, «he venido a decirte algo importante». Lo invité a sentarse, observándolo con cautela. «Te escucho», respiró profundamente antes de continuar. «Quiero pedirte perdón. Un perdón real, no estratégico o manipulador como antes». Su sinceridad me sorprendió. En el año transcurrido, habíamos mantenido una paz frágil,
pero nunca habíamos abordado directamente el daño causado. Este año con Manuel me ha cambiado, continuó. Me ha hecho entender lo que realmente importa y me ha hecho ver con claridad lo que intenté hacerte. ¿Y qué fue eso exactamente, Alejandro? Intenté robarte no solo tu dinero, sino tu dignidad, tu autonomía. Estaba dispuesto a declararte incapaz, a manipular la ley, incluso a considerar cosas peores. Su admisión abierta me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Por qué ahora?, pregunté finalmente. ¿Por qué esta confesión después de tanto tiempo? Porque cada vez que miro a mi hijo, pienso en qué tipo de ejemplo quiero darle, qué tipo de hombre quiero que sea, y me doy cuenta de que he estado muy lejos de ser el hombre que mi padre me enseñó a ser, o el hijo que tú merecías. Sus palabras parecían genuinas, pero después de tanto engaño me costaba confiar plenamente. ¿Qué esperas de mí, Alejandro? Nada, respondió con sorprendente humildad. No espero perdón ni reconciliación. Solo quería que supieras que reconozco completamente lo que hice y que estoy intentando cambiar por Manuel, por Carmela y por mí mismo. Nos quedamos en silencio por varios minutos. El peso de años de traición y manipulación flotando entre nosotros. El camino de regreso será largo, dije finalmente. La confianza, una vez rota, no se repara fácilmente. Lo sé, asintió, y estoy preparado para ese trabajo, sin importar cuánto tiempo tome. Mientras lo acompañaba a la puerta, sentí un pequeño rayo de esperanza. No de que volveríamos a ser la familia que fuimos, sino de que quizás podríamos construir algo nuevo, algo basado en verdad y respeto mutuo, no en expectativas y manipulación. El fideicomiso seguía intacto, protegiendo el legado familiar para Manuel y cualquier otro nieto que pudiera venir, pero su verdadero valor no estaba en los millones que contenía, sino en la lección que había enseñado, que algunas cosas no tienen precio y no pueden comprarse ni venderse. La dignidad, la autonomía, el respeto y sobre todo que la verdadera herencia familiar no son las propiedades o las cuentas bancarias, sino los valores que transmitimos a las generaciones futuras. Mientras observaba a Alejandro alejarse, pensé en Manuel, mi difunto esposo. Tenías razón, querido, murmuré. El dinero siempre revela quiénes somos realmente, para bien o para mal. Y en mi caso, había revelado algo que nunca esperé descubrir: mi propia fuerza y determinación para proteger lo que realmente importaba, incluso cuando eso significaba enfrentarme a mi propio hijo. La verdadera venganza no había sido el fideicomiso ni las maniobras legales. Había sido simplemente la verdad saliendo a la luz, imposible de negar o manipular. Y con esa verdad, finalmente, llegaba la paz. Ahora, mientras me preparaba para mi visita semanal con mi nieto, sabía que el futuro estaba asegurado, no solo financieramente, sino también moralmente. Manuel crecería conociendo la verdadera historia de nuestra familia, con todas sus luces y sombras, y esperaba que cuando llegara el momento, muchos años en el futuro, manejaría su herencia con la sabiduría y la integridad que su abuelo y yo siempre valoramos por encima de la riqueza material, porque al final, esa es la verdadera herencia que dejamos, no lo que está en nuestros testamentos, sino lo que permanece en los corazones y las mentes de quienes nos suceden.